Amén, amén. Bendiciones. Amén, amén. Amén, amén. Bendiciones. Hoy vamos a ir directo a la palabra del Señor y entendernos que solo Dios es el único que satisface, ¿no? Y Él nos enseña a ser personas, ¿no? Que no estamos consumidos con insatisfacción y que le damos toda la honra y toda la gloria al Señor. Somos personas que estamos llevados para la palabra del Señor y no por amargura. Entonces es muy importante entender esa parte. Entonces cuando usamos este término de amargura o de codicia, cuando eres codicioso muchas de las veces no puedes dar más de lo que tienes, ¿no? Porque todo lo quieres para ti. Entonces es una condición de tu corazón, ¿no? Entonces cuando tú das al Señor más de lo que tienes y no eres codicioso, hace la diferencia en ti. Entonces tenemos que entender cómo el Señor hace cambio. Entonces cuando tú murmuras y cuando haces división entre las personas, hay un problema, generas problemas entre las personas. Yo cuántas veces me hemos dicho, no voy a estar murmurando, no me voy a estar quejando, pero después del siguiente día lo sigues haciendo. ¿Y qué es lo que genera? Que lo sigues haciendo, no porque no quieras, sino porque hay algo en tu corazón. Entonces tienes que entender qué hay en tu corazón para que haya un cambio. Tienes que entender qué es lo que está generando en tu corazón. Entonces, todo aquello que hay en tu corazón, recuerden, vamos a Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2, 14. Donde nos dice, háganlo todo sin murmuraciones ni distinciones. Sin murmuraciones ni distinciones. Entonces hagamos todo, ¿no? Sin murmurar. Muchas de las veces nos levantamos y empezamos a quejar porque tenemos que ir a trabajar. A veces nos quejamos por no tener trabajo. Entonces, el tener mucho trabajo o el no tener trabajo no es el problema, es la condición de tu corazón. Entonces tenemos que entender qué hay en nuestro corazón que nos mantiene murmurando o quejándonos. Entonces, tu corazón está insatisfecho porque ha estado alimentado por las cosas que lo satisfacen y no lo satisfacen. Entonces, muchas de las veces podemos dar un ejemplo, ¿no? Que cuando quieres algún tipo de ropa, calzado, zapatos, y te los compras, pero al mes salen unos nuevos, tú quieres esos nuevos y te sientes insatisfecho con lo que tienes y siempre tratas de tener lo mejor, y hacer un cambio, y eso empieza a crear un vacío en tu corazón porque estás insatisfecho con lo que tienes. Y entonces vas a estar creando esa amargura y ser esa ambición en tu corazón y no lo alimentas de cosas buenas. Y lo hemos traído a la iglesia y nos hemos sentido culpables porque a veces creemos que el Señor o queremos que el Señor se manifieste de una forma, pero nuestro corazón no está dispuesto a hacer el cambio. Entonces, ¿cómo vas a querer que el Señor haga un milagro en tu vida si no haces cambios en ti? Puedes decir, puedo estar haciendo todos los días ayuno, mantenerme limpio, pero no hacer el cambio. Lo vimos con los
egipcios, perdón, cuando los israelitas salieron de Egipto, salieron, pero seguían quejándose a pesar de que ya estaban fuera. No miraban el cambio que el Señor había hecho en ellos. Entonces, somos malagradecidos con el Señor por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y Dios dice, te he proveído cosas y todos los días nos proveen cosas. Entonces podemos verlo, ¿no? Que cuando nos provee, muchas de las cosas que nos provee, comemos mucho, ¿no? Es un ejemplo. Tenemos, pero seguimos comiendo. Y llega un punto en que es una glotonería y nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Entonces buscas por algo diferente, pero nunca estás satisfecho porque no hay una satisfacción, porque no estás buscando al Señor, sino estás buscando las cosas del mundo y empiezas a buscar solamente lo más grande, lo más veloz, lo más nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezas a buscar las cosas del mundo, pero las cosas del mundo no te van a llenar. Entonces puedes buscar hasta los teléfonos más nuevos y no te van a llenar. Entonces es bien importante. Lo podemos ver hasta en los niños, ¿no? O en los adultos, ¿no? Que a veces no se quieren ir a dormir porque quieren que si no ven, se van a perder algo. O cuando estás siempre buscando las noticias. Porque estás buscando algo y ves que sientes que si no ves las noticias te vas a perder algo, ¿no? Pero cosas que realmente ni siquiera te importan, simplemente porque estás satisfaciendo una necesidad en ti mismo. Entonces vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 2. Entonces, muchas de las veces buscamos las cosas que queremos que sucedan, pero no vemos lo que el Señor ya hizo por nosotros. Entonces, este versículo sí nos dice, piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que piensen las cosas del cielo, no en las cosas que ya tienen aquí en el mundo. Entonces, muchas de las veces tienes que redireccionar qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás buscando y no estarte enfocando en las cosas que tú quieres, sino en las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Las cosas de Dios, las cosas santas, los negocios de Dios, las cosas que quieren. El Evangelio no tiene nada que ver con tus deudas, no tiene nada que ver con cosas materiales. Enfócate en mí. Entonces, dice Señor, busca siempre el reino de Dios y todo lo demás se te daña añadido. Entonces, los humanos muchas de las veces nos guiamos y buscamos las cosas materiales y queremos enfocarnos en las cosas del mundo y pensamos que si nos enfocamos en las cosas de trabajo, nos enfocamos en las cosas laborales, en el tiempo extra, y creemos que ese cheque nos va a hacer felices. Entonces, o puedes pensar, las cosas del mundo, el trabajo, tu carro, todo eso al final del día, si te enfocas en eso, lo único que vas a hacer va a empezar a distraerte. Pero cuando tienes deudas y todo lo que tú quieras, pero cuando tú te enfocas en Dios, Dios abre el camino, Dios te provee, porque Dios es bueno. Si tú obras para bien, el Señor te va a dar más y más y más, no te va a faltar. Entonces, en cosas del cielo, estas cosas son temporales, las cosas del mundo son temporales. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos pensando en cosas que solamente tienen un tiempo temporal? Yo solamente estoy aquí por un tiempo limitado y mi perspectiva tiene que estar en las cosas de Dios, no en las que yo creo. Entonces mis problemas van a ser más chicos si me sigo enfocando en Dios. Entonces cuando yo me enfoco en Señor, todas las deudas, a lo mejor la deuda de tu casa, de tu carro, de cosas que tengas,
cuando tú tengas esa relación en el Señor te va a proveer para que pagues todas tus deudas. Pero cuando tú estás en el mundo, esas cosas te quitan tu paz y te mantienen estresado, te mantienen distraído, te mantienen enfocado en otra cosa, pero no en Dios. Entonces enfoca toda esa fuerza, esa mentalidad, ese deseo en el Señor, sin importar lo que las cosas pasen. Y otra de las cosas, muchas de las veces empezamos a ver lo que los demás tienen, lo que los demás tienen, pero no te enfocas en lo que tú tienes. Entonces, tienes que empezar a ver qué es lo que realmente tú necesitas. El Señor sabe tu deseo de tu corazón. Y si tú quieres un Mustang, Él va a proveer para que tengas un Mustang o el carro que tú quieras, pero en su tiempo. Entonces va a querer que primero desarrolles un carácter y te va a proveer esos deseos de tu corazón. Pero cuando tú lo buscas por tus propias fuerzas, te mantienen fuera de lo de Dios, te mantienen preocupado, estás con ira, no sabes lo que va a suceder. Entonces, cuando tú estás en el Dios, Dios te va a proveer y te va a llenar más de lo que tú me imaginas. Entonces Dios te va a dar más y todo aquello que tengas te va a mantener humilde, no en las cosas que tú quieres que tienen importancia. No, 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 el Señor te va a llevar a una humildad, te va a llevar a una tranquilidad. Entonces podemos verlos como los israelitas eran malagradecidos, no lo podemos ver en el Viejo Testamento, pero cuando se ponen a adorar al Señor, ellos son ¿qué? Bendecidos. Podemos ver la bendición de Dios en ellos. Entonces, cuando tú te contienes y estás contento con lo que tienes, hay una bendición en tu vida. Being content means to have a modest standard of living. See, we got. Entonces, cuando desprecias las cosas, a estas partes, cuando desprecias las cosas que el Señor te da, no ves las bendiciones. Cuando desprecias lo que realmente tienes ahorita y ves mejor lo de los demás, en ti empiezas a sentir un sentimiento de que nada es suficiente. Entonces, ¿qué estás despreciando? ¿Qué es lo que tienes ahorita estás despreciando? Entonces, cuando entendemos esa parte, identificamos, podemos entender que nosotros, nuestro desprecio a lo que tenemos, nos aleja, perdón, de lo que el Señor nos está dando. Y es muy importante cuánto estamos despreciando las bendiciones del Señor. Entonces, podemos verlo, ¿no? Como muchas de las personas, digamos, la misma iglesia desprecia a otras iglesias. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ven a las personas que comparten, que tienen, no sé, cosas con mucho dinero, ¿no? Trajes, relojes caros, y cuando pasan ahora sí que el canasto para recoger las ofrendas, muchas personas empiezan a tener un desprecio, empiezan a empezar a decir cosas. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir un desprecio, pues empiezan a decir, ok, realmente donde vengo se preocupan por mí o se preocupan por una apariencia. Entonces cuando no estás en desprecio, empiezas a empezar a ver lo que hay en ti, en dónde te puso el Señor, y empiezas a vivir. Él te puso aquí en California, o donde estés en estos momentos, el Señor sabe que vas a estar ahí. Pero muchas de las veces estamos muy preocupados o perdiendo nuestro tiempo quejándonos de nuestros vecinos, de nuestro trabajo, del lugar donde estamos, en vez de disfrutar de lo que estamos viviendo. El enemigo quiere que estés amargado, pero el Señor quiere que estés disfrutando. Disfrute. Amén. Disfrute. Lo que tenga en donde estén, el Señor te va a bendecir, no importa el lugar. Pero cuando tú tienes un amor hacia ti mismo, hacia Dios, hacia lo que tienes en esos momentos, el Señor te va a llevar por caminos que ni siquiera te imaginas, porque el Señor
ve que tú aprecias lo que tú tienes, porque no estás despreciando lo que el Señor te está dando. Entonces, cuando tú tienes amor por lo que el Señor te ha dado, tú empiezas a producir esa bendición en ti mismo, porque el Señor ve cuánto tú aprecias aquello que el Señor te ha dado. Entonces, todas esas cosas pequeñas, tú sé bendecido. Entonces, cuando la iglesia puede venir con, no sé, vamos a realizar los mismos temas hace rato, no vamos a poner en perspectiva que pasan la canasta para recolectar las ofrendas. Muchas de las veces las personas viene ese pensamiento, ¿no? Voy a poder pagar, si doy dinero, no puedo pagar, no sé, a lo mejor la renta. Pero a veces ahí está la prueba. Si tú das eso que te falta, el Señor te va a dar más. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios de los milagros. Entonces muchas de las veces el Señor te pone pruebas para ver dónde está tu corazón. ¿Tu corazón está en lo físico, en lo material, o está en Él? Entonces, nadie va a ver tus circunstancias más que Dios. Cuando tú crees que el Señor hace las cosas, hace la diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú empiezas a pensar cosas de las personas, empiezas a hacer juicios de las personas, si tienen o no tienen dinero, tú te empiezas a amargar. Eso es algo que no nos importa, no nos interesa si alguien tiene o no tiene. Nosotros estamos para bendecir. Si vemos una necesidad, hay que bendecir. Si vemos una necesidad, hay que ser esa persona que extiende la mano. Y cuando vengamos aquí a la iglesia, ser de bendición, ser amoroso, quitar ese desprecio y traer bendición. Ser esas personas que nos vamos un paso adelante para poder amar y quitar el desprecio y traer amor. Ya no estar atados con ese desprecio que muchas de las veces vivimos. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver que cuando están en el Señor hay cosas diferentes, entonces búsquenlo a todo momento. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad opresiva, el diablo te tiene en la mano. Entonces, ¿cómo vas a estar pensando para crecer si realmente no estás trabajando en ti mismo? No estás trabajando en bendecir a tu vecino. No estás trabajando en ser de bendición a las demás personas. Y muchas de las veces nosotros nos empezamos a quejar porque tú tienes algo y el vecino tiene algo mejor. Y te empiezas a quejar. Pero no te das cuenta que personas quisieran tener lo que tú tienes, la esposa que tú tienes, la esposa que tú tienes. Vamos a ver un ejemplo. Muchas de las veces tú puedes hasta tener envidia de la esposa o de la familia de alguien, ¿no? Oh, mira, ellos se ven súper bien en Instagram, las fotos bien bonitas, viajando, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede? No, tú no sabes qué hay tras bambalinas. Tú no sabes lo que hay en ese matrimonio. Tú no sabes lo que están ocultando. Posiblemente estén peor que tú. ¿Va? Entonces, no desees o no envidies lo que las demás personas tienen, porque puede ser falso lo que esté mostrando. Recuerden, van a poder mostrar una careta falsa ante la sociedad y solamente estar fingiendo lo que realmente es. Entonces, cuando tú dejas de envidiar y empiezas a apreciar lo que tú tienes, dejas de despreciar lo que tienes y empiezas a tener un amor por ello y por lo que el Señor te da, entonces es cuando hay una humildad en ti mismo, hay una bendición. Pero cuando tú estás en desprecio, también hay un orgullo y eres amargado y eres agarrado. Pero es importante entender que nuestra amargura nos puede llevar a cosas malas, pero cuando estamos en el Señor, no vas a empezar
Cuando tú estás en el Señor y tú no tienes amargura, cuando tú no tienes esa codicia, ¿qué va a pasar? Vas a buscar del Señor. Cuando tú eres codicioso, cuando tú eres amargado, cuando tú eres envidioso, vas a desearlo de las más personas. Y cuando venga algo similar que te guste, sin importar si tienes más deudas, vas a agarrarlo, vas a comprar cosas nuevas. ¿Por qué? Por una emoción, una satisfacción momentánea. Muchas de las veces somos las personas que estamos buscando cosas nuevas. Entonces, hay cosas que tenemos que empezar a ver. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando versus lo que realmente necesitamos? ¿Qué necesitas? Vamos a dar un ejemplo. Tienes una televisión de 55 pulgadas. ¿Realmente necesitas una de 65? Muchas de las veces queremos alimentar nuestro deseo, no queremos lo más grande, pero solamente contribuye a estar más amargado. ¿Por qué? A lo mejor puedes comprarte una de 65 pulgadas. Esa que tienes ahí que va a la basura y vas a tener una deuda de otra tele. Tienes que comprar una montura para ponerla en la pared. Significa más trabajo. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitas en estos momentos? ¿Realmente eres amargado con lo que tienes o realmente das gracias por lo que tienes? ¿Puedes ver cuán lejos has llegado cuando eres agradecido? Solamente tú sabes lo que el Señor ha puesto en ti, lo que tú tienes. Solamente tú sabes las tentaciones de las cuales el Señor te ha salvado. Solamente tú sabes de dónde tú has salido. Y muchas veces hemos olvidado cuán lejos el Señor nos ha llevado y no estamos agradecidos por las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que sigue haciendo en nuestras vidas. Pero en Filipenses 4:11 nos dice, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contenerme con lo que tengo. Entonces, es una naturaleza a veces ir a lo contrario. Entonces, cuando tú eres contento o tú aprecias lo que tienes, estás tranquilo. Pero cuando no estás en el Señor, siempre estás buscando algo. Estás buscando algo. Pero hay cosas que no se te satisfacen. Pero aquí nos dice, aprende a estar contento con lo que tengo. Es aprender. Ven, aquí es la palabra aprender. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Entonces, si pueden ver, Pablo pasó por muchas cosas, ¿verdad? Si leemos por Pablo, él pasó por la cárcel, fue arrestado, golpeado, perseguido, hablaron de él, hicieron cosas malas, pero él aprendió a estar contento contento con lo que tiene y satisfacerse con el Señor. Y con eso, ¿qué quiere decir? No estar hablando de las cosas, de las cosas que tiene o no tiene, simplemente estar satisfecho de estar en el amor de Cristo porque a Él lo fortalecía todos los días, a ti te fortalece. Buscas al Señor de forma diaria, sin importar las circunstancias que tengas. Buscas a Jesús, estás tras de Jesús cuando está el problema, cuando hay algo malo, cuando no te distraigan cosas que no te hagan sentir mal. Piensas en Jesús, oras a Jesús, te agarras de Jesús. ¿Sabes cómo puedes aprender eso? Cuando hay pruebas, cuando te persiguen, cuando hay cosas difíciles y es dejar que Dios te bendiga y mantenerte firme y sin importar las circunstancias, si son difíciles o no, mantenerte firme y amar a Jesús. Y luego aquí nos dice en el 12, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho
que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Entonces podemos ver a un hombre que tuvo y que no tuvo, que comió grandes cosas, grandes comidas y cosas que a lo mejor comió morusas o cosas que a lo mejor ni nos imaginamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, si lo ves en tu persona, hay días que tenemos dinero y hay días que tenemos deudas que pagar. Pero aquí lo importante es que posiblemente tú sí, no te estés pasando por un lugar difícil, un momento difícil, pero ¿cuál es tu actitud en esos momentos? ¿Estás comiendo maruchan en esos momentos? ¿Sí? ¿O estás comiendo bistec? ¿O estás comiendo cortes de carne? ¿Qué estás comiendo? Sin importar en el lugar que esté sucediendo en estos momentos, mantente firme en el Señor, porque todo eso es pasajero, todo lo económico, todo lo material, todo es temporal. Y el Señor es quien te bendice, el Señor es quien te multiplica, el Señor es quien te da. Entonces, si tú te mantienes viendo al Señor, tú andas en su amor, tú andas en su bendición. Entonces, es importante ver la bendición del Señor. Y hay que entender que cuando tú amas y bendices a otros y te permites ser bendecido y sigues viviendo una vida recta, el Señor te va a guiar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar adelante. Entonces, el Señor sabe cuáles son tus necesidades, qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Entonces, el Señor te ha mostrado cómo hacer las cosas. Entonces, es importante entender esta parte, ¿no? Cómo el Señor nos bendice en todo momento. Pero realmente lo vemos, realmente nos damos cuenta. Todos podemos pasar por momentos difíciles. Muchas de las veces tú puedes decir, ay, nadie sabe lo que es estar en mis zapatos, pero tú no sabes estar en los zapatos de otras personas. Hay personas en las cuales están yéndole mal y tú solamente te quejas de ti mismo. Entonces, tienes que ver que muchas personas llevan a veces momentos difíciles. Entonces, pónganse a pensar, ¿en qué punto están ustedes en estos momentos? ¿Están en un momento de prueba? Y si estás en un momento de prueba, agradece al Señor, ora al Señor, pide guía al Señor para que te guíe en este momento de prueba, en este momento de dificultad. Pídele al Señor. Como podemos ver aquí a Pablo, cuando Pablo estaba en la cárcel, llevaban ofrendas. Las personas le seguían dando, lo bendecían. ¿Por qué? Porque le estaban dando hacia el mensaje que él estaba dando a las personas. Entonces el Señor bendice tu obra, bendice lo que haces. Entonces, este forma de ser es lo que desarrollas cuando estás en Cristo. Entonces, cuando tú estás en Cristo, vas a aprender no solamente a ser como contento, vas a aprender cómo estar en Cristo. Y cuando estás en Cristo, Cristo te va a enseñar cómo estar contento, porque no vas a estar contento en base al mundo, vas a estar contento en base a lo que te dice Jesús, cómo te guía Jesús. Entonces, muchas de las veces lo aprendemos al revés, pero para tener paz, o que estamos buscando paz, cuando buscas la paz en el mundo, solamente vas a estar estresado, pero cuando buscas la paz en Cristo, no importa lo que te pase, nada te va a quitar la paz, porque Cristo te va a estar sosteniendo. Y cuando tú realmente te sometes al Señor, el Señor te va a hacer más fuerte, tu carácter le va a ser más fuerte y nada de lo que venga te va a someter. Entonces Jesús se mostró el mismo al pastor Pablo y el corazón de Cristo se hizo parte de Pablo. ¿Y qué es lo que sucedió? Un corazón duro que traía persecución, que quería destruir a los cristianos. ¿Qué pasó?
Porque Pablo estaba buscando a Dios, ¿va? Y entonces cuando Jesús se le mostró, lee, entonces le apareció Dios en persona. Y digo, tú eres el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Su forma de ser. Entonces ahí podemos ver a un hombre que buscaba las cosas buenas, siguiendo al mundo. Pero cuando vino Cristo a su vida, ¿qué pasó? Empezó a buscar la felicidad, el amor, pero en base a Cristo, a su Dios, Cristo Mesías. Entonces podemos ver cómo nos transforma. Entonces, muchos de nosotros estamos vacíos de estabilidad, o estamos vacíos de estar tranquilos, porque nos hemos solamente alimentado de basura en vez de estarnos alimentando de la palabra del Señor. Y cuando nos alimentamos de basura somos inestables. La otra vez yo estaba en línea y alguien que yo conocía estaba alguien diciendo que le iban a enseñar a alguien de la Biblia. Entonces, perdón, que esta persona iba a estar enseñando de la Biblia, pero esta persona, podemos decir que esta persona no va frecuentemente a la iglesia, no tiene nadie que lo lleva de la mano como en una iglesia donde lo acobijen, que lo guíen, que lo están llevando de la mano con un pastor, alguien que está dando bendición. Entonces, empecé a buscar, a estar buscando lo que te decía. Entonces, muchas de las personas pueden ser engañadas, ¿no? Porque el engañador está en todos lados. Entonces podemos decir cosas buenas, pero a veces no estamos preparados. Una persona que no está preparada en el Señor, vas a empezar a hablar de la palabra en base a tu carne. Y no estás practicando tu verdad, no estás practicando la verdad de Cristo, estás practicando tu verdad. Y tu verdad puede llevar a otras personas al sufrimiento. Porque, ¿qué puede pasar aquí? Puedes decir algo incorrecto. Sin alguien que tengas contabilidad como tu pastor o alguien, es muy fácil que tú hagas sufrir a alguien. ¿Va? Entonces es muy importante que tú estés alineado con el Señor y empieces a identificar cuando la palabra del Señor es verdad. Cuando tú lees tu Biblia, cuando tú tienes tu oración con el Señor, cuando tú tienes una contabilidad con un ministro, con un amigo de rendición de cuentas, con tu pastor, con alguien que puedas venir y hablar de lo que te sucede. ¿Para qué? Para que tú mismo puedas tener una guía en base a las cosas que estás viviendo. Y no se te va a decir algo en base a la carne, te va a decir algo en base a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Hacia dónde te quiere llevar el Señor? ¿Hacia dónde te quiere llevar la palabra? Entonces es importante entender hacia dónde nos quiere llevar el Señor con su palabra, hacia dónde nos quiere llevar con su amor. Entonces, ¿hacia dónde te quiere llevar el Señor? ¿Qué quiere implementar el Señor en ti? ¿Hacia dónde te quiere llevar? Entonces, cuando tú no estás satisfecho en la palabra del Señor, es muy fácil que te pierdas. Entonces, busca al Señor, busca de Él en todo momento, busca de Él. No trates de hacer tú las cosas por ti mismo, porque cuando tú haces las cosas por ti mismo en tus propias fuerzas, vas a estar insatisfecho. Pero cuando buscas al Señor, haces las cosas al Señor, buscas al Señor, porque el Señor te va a mostrar el camino correcto. Posiblemente sea un camino con pruebas, pero va a ser unas pruebas que te van a fortalecer, te van a hacer un hombre o una mujer de Dios firmes en su palabra, que cuando pases esas pruebas tú vas a saber cómo enfrentar los problemas sin que te caigas. Entonces, vamos a Hebreos 13, 5 al 6.
nos dice, And we were talking about money earlier. dice, no amen In Hebrews chapter el 13, dinero, verse 5, says, let your character, conténtense con lo que your tienen, moral essence, your inner porque nature Dios ha dicho, nunca be te free dejará from the love of money. nunca te dejaré ni It te says, abandonaré. shun greed, be financially ethical. Entonces, si ves aquí, Be el Señor financially ethical. I didn't know that was nos in the bendice. Bible for believers. Entonces, So that cuando tú means estás en el I Señor te shouldn't va a be buying bendecir. things I can't afford. Entonces, es muy importante, muchachos, que sepan lo que en qué gastan su dinero. Conténtense con lo que tienen. ¿Realmente necesitas más cosas? But we overlook Cada those semana scriptures. ocupas comprar We tenis overlook nuevos. those things O te gusta where tener it talks colección de about what's tenis. actually Pero really esa going to colección de benefit tenis long term. te puede llevar a números Like long rojos term. See, en tu people that didn't economía, understand long donde term, they tienes que never estar invested in pensando their si retirement. puedes o no They puedes never pagar invested in something that, tu, they can look ahead and tu say, hey, I might mensualidad del need something carro o tu renta y te lleva a tener malas one day. decisiones económicas So they never y ni put siquiera anything te aside. deja And then planear they un get there and they're futuro, like, el ahorro, a tu I didn't vejez. anticipate this. Entonces, tienes que And a lot of pensar times it's because they realmente weren't qué es lo financially que estás ethical. haciendo. Y aquí es They no were para que always stealing quieran from you controlar or tu taking dinero. from you. Es que cuando empiezas a pensar en el Señor They te were va a always guiar. doing Y something recuerda aquí lo que instead dice. of actually just, Dice, porque Dios hey, ha you know what? dicho, nunca te Give me the dejaré wisdom and ni te understanding how to abandonaré. steward ¿Va? Luego dice, the así que income that podemos God decir has con blessed me with. confianza, el Let me Señor be es mi ayuda, responsible with it. no temeré que Let me, me puede hacer el hombre. listen to God first Dios before te I go bendice. buy that Escuchen a car or Dios before I go buy antes de que that vayan a comprar super expensive cosas vehicle or you know what I'm caras saying? que realmente no necesitan, que solamente los endeudan. So it says, so we can have to shun greed Entonces, and be financially busquen al ethical, be Señor. content Sé with what ético en you lo que have. tienes, en lo que And I've compras, en had lo this que car for so many buscas. years. Y es importante. I just want Puedes a new one. decir que a And I'm veces guilty of quieres that. un There's carro everybody jokes up nuevo here about, man, if I get a porque, flat hey, tire, that's what seems to be to get a ya new tengo un car. carro You know, nuevo. I mean, Dices, ya tengo but now that I'm una getting llanta older, I nueva. realize that Se that me isn't ponchó la always llanta the y ya te most quieres comprar financially ethical un decision carro. for me to make. Pero no, a veces And now that I'm son a esos little bit momentos cuando te wiser pasan, than I digamos, used vamos to a dar el be, ejemplo de tu carro, ¿no? Si te pasa algo en tu carro, te lo rayan, se poncha una I llanta. A veces have lo quieres been more cambiar, hesitant pero el to auto like aún funciona. pull the trigger and go get a new Y a lo mejor vehicle solamente because estás something went pagando wrong with ahorita the one la that I pura currently have. gasolina y la Because that way it was aseguranza, more nada financially más. ethical Pero ¿qué pasa? Si to fix compras un it. carro nuevo, tienes que pagar la mensualidad, I will. tienes que pagar la I got a gasolina 2016 y Chevy truck. The la transmission went out on it, less than 80,000 miles. aseguranza. But bless the Lord Pero ¿qué es lo que anyway. sucede? How? Vas a estar Fix más the transmission. endeudado, Praise vas a God that I estar had the money to do it pensando en cosas que and a lo keep mejor no right. tendrías que estar pensando. But Muchas de las before, I veces would have tienes made que all these pensar decisions to try to esas get me a decisiones new sabias que vehicle, tienes end que up with a car tomar payment, lose all the money en that tu I invested in corazón, that, and I had en tu no mente. Pero más care in the importante, ir world al Señor. and understanding of Guíame, how it was Señor. ¿Cuáles affecting me son financially. las finanzas sanas Put que myself in a necesito place to hacer? where maybe if God Entonces wanted te me a tienes que blessing to poner somebody, I couldn't do it en because lugares donde el I'd rather Señor have te that. quiere llevar. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? See, so be Y a content with veces what no you te have. puedes llevar So what if the radio don't work? a otros So what lugares. if the ¿Por air qué? conditioning Porque don't tienes work? deudas. Roll the ¿Por qué? windows Porque down. estás pensando en cosas que a lo mejor no If deberías it estar squeaks pensando. when you're braking, turn your radio up. Entonces es importante, muchachos, Be ver content qué es with lo que what you estás have. pensando. Thank Entonces the sé Lord for them contento squeaky y brakes. da gracias al Thank the Señor por lo que Lord tienes. Si tu for the air carro conditioner that hace don't work. ruidos Maybe chistosos you'll burn cuando subes y bajas some el vidrio, calories. bendice, Señor, porque Sweat in that tienes un car. vehículo. Hay personas que quisieran tener You un actually vehículo. pay for something that you Entonces, actually get to ¿qué drive es lo anymore. que el Señor te ha You know what dado I'm saying? que los cuales no estás contento en estos momentos? Ponte a pensar, He said, porque be content puede with hay what you have. For cosas, he has said, I will never así que el undertake the Señor sons that desert you. nunca te va a dejar solo. Recuerden, el Señor te va a Or leave bendecir. you without support. Entonces el Señor siempre te va a dar Nor will soporte, I te va a in dar any amor, te degree va a dar think you guía. helpless. Entonces, I will not cuando estás en el forsake you Señor, or let nunca you te down. va a dejar Relax solo. my hold on you. Él siempre Assure va a your asegurarse minds. que tengas So todo we lo que take necesitas. comfort Pero and are recuerden, encouraged and we no confidently siempre say, lo que the quieres Lord is es my lo que helper in the necesitas. time of need. I will not Entonces, be afraid.
¿Qué es lo que estás pensando? Cuando tú buscas cosas que no necesitas, puedes perderte, pero el Señor te va a ayudar en los lugares o cuando necesites algo. Él nunca te va a dejar solo. Entonces no abandones lo, lo que el Señor te ha dado. Entonces cuando tú no empiezas a satisfacerte con las cosas que tienes, y empiezas a estar insatisfecho, empiezas a despreciar lo que tienes. Ponte a pensar en estos momentos qué realmente tienes. Sí, ponte a respirar. Respira profundo. ¿Te duele algo? Si es no, amén. Tienes bendición. Tienes salud. Y si te duele algo, tienes gripa, ponte a pensar, ok, el Señor me ha dado la parte económica para poder tratarme esto que tengo. Amén, el Señor proveerá. Entonces el Señor no te deja solo. Recuerda, el Señor abre puertas. El Señor provee. Entonces, muchas de las veces nos afanamos en los problemas que tenemos y no vemos las bendiciones del Señor. No vemos cómo el Señor te ha hecho diferente. Entonces, Dios siempre se prueba a sí mismo de que Él es fiel. Y ni siquiera me da la razón para yo sentirme mal conmigo mismo. Al contrario, nos sigue bendiciendo. En 1 Timoteo 6:6 nos dice, y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tienes una conciencia de las cosas que tú quieres hacer, ¿no? Entonces aquí, y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Entonces, cuando tú estás contento en el Señor te bendice. No en lo que tú puedes hacer tus propias fuerzas, sino en la suficiencia que el Señor puede hacer por ti. Entonces, cuando tu confianza está en lo que el Señor puede hacer por ti, hace la bendición, hace el cambio. Es difícil llegar a ese punto, sí. Y es difícil porque muchas de las veces nosotros pensamos en nuestras propias habilidades toda nuestra vida. Nos pensamos en que mi cuerpo puede hacerla, mi cabeza, mi mente, pueden sacarnos de todos los problemas físicos, monetarios. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes al Señor y tienes la habilidad de confiar en el Señor? Hace la bendición. Yo tuve problemas cuando vino el COVID y el negocio tuve que cerrarlo y yo me sentía mal. Entonces, cuando vino el gobierno empezar a dar dinero gratis, entre comillas, a las personas, a sus negocios, entonces yo dije, no voy a agarrar ese dinero porque yo confío en Dios. Y el Señor proveyó, sin importar de que nosotros no agarramos el dinero del gobierno. Entonces nosotros pudimos mantener el negocio abierto porque Dios proveyó, Dios nos bendijo. Entonces cuando tienes esos problemas financieros, el Señor provee, pero pon tu confianza en el Señor. Dios no te va a dejar solo. Entonces puedes sorprender al Señor. No sé, cheques en el correo, depósitos que dices, wow, nunca me lo esperaba. Alguien que te debía algo. Entonces el Señor va a mover a personas. El Señor va a hacer los cambios. Y viene cuando tú estás fiel al Señor. Entonces, vamos a preguntarte esto, ¿cuántas veces el Señor ha venido y ha traído a bendición o te ha sacado fuera de problemas? Te aseguro que muchas veces te ha sacado de problemas. Entonces, ¿por qué perdemos la confianza de que puede hacerlo de nuevo? Entonces, en vez de perder nuestra alegría y nuestra paz, ¿por qué no nos agarramos del Señor para que nos alegre y nos levante?
Porque miren, en segunda de Corintias 9:8 dice, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras a otras personas. Entonces, el Señor sabe los deseos de tu corazón, pero no sabe que no te lo va a dar si te va a destruir. Si te va a destruir, no te van a dar algo. No, y no te va a dar nada que te va a destruir. Entonces, imaginas, alguien de aquí se gana la lotería. A lo mejor va a ser lo peor para ti porque te vas a destruir. Pensamos que no somos agarrados al dinero o que tienes amor al dinero. Pero eso lo vas a entender hasta que tienes mucho dinero. Yo no sabía que era amarrado con el dinero hasta que una vez mi mamá agarró dinero mío. Dice, hey, ese dinero es mío. Y yo le decía, mamá, ese dinero es para mí. No. Y ese momento yo era muy avaro y no lo sabía hasta que ese momento llegó a mi vida. Y digo, Dios mío, yo sí era bien amargado y eso era egoísta y había cosas que decía, wow, Señor, yo era de esa forma. Entonces tenemos que entender si nosotros estamos contentos o no estamos contentos con lo que tenemos y estamos insatisfechos. Entonces Pablo nos dice que él lo aprendió en Cristo. Amén. Muchísimas gracias. Bendiciones. Well, we appreciate you guys coming out tonight. A couple of announcements. I think the t-shirts are on sale. The last day is Sunday. Bendiciones. So Muchísimas gracias. T-shirts for sale. There's a sign-up sheet in the back. We're going to do prayer walks around the community, asking people if they